Capítulo 56. El zarismo. Un sistema en el que toda la riqueza y el poder del Estado se concentran y distribuyen bajo la autoridad absoluta del zar. En otras palabras, los súbditos del imperio no tienen responsabilidades. Es el zar, un solo hombre, quien asume la carga del Estado y gobierna de por vida. En particular, Rusia había sido un país donde el poder del zar se había fortalecido enormemente durante los últimos 100 años, permitiendo que otras ideologías encontraran espacio solo en los breves períodos de transición entre un zar y otro. Un ejemplo destacado fue el auge del liberalismo durante la ascensión al trono de Su Majestad Nicolás II. Sin embargo, algo inusual ocurrió bajo el reinado del zar actual. Dentro de este sistema de zarismo, surgió un nuevo elemento: la Duma estatal. Se trataba de una estructura dual que combinaba un sistema burocrático centralizado con una concesión limitada de poder a los gobiernos locales. Cuando Stolypin, aún joven, observó esta dinámica por primera vez, se preguntó: ¿es posible que ambas cosas coexistan? Aunque a largo plazo la Duma podría ser un factor positivo para la política del imperio, en aquel momento no era más que una organización prematura. Poder para los súbditos del imperio, muchos de los cuales ni siquiera habían recibido educación básica. Otorgarles esa influencia no solo implicaba perder el control, sino también permitir que una clase media de intelectuales mediocres y oportunistas intentara apropiarse de ella. Como Stolypin predijo con exactitud, la Duma se convirtió en un nido de lobos. El zar no hizo mucho para contenerla. La Duma cayó en el caos. El imperio continuó siendo gobernado por burócratas. Y luego comenzaron las recenas. Cuando Stolypin participó por primera vez en ellas, empezó a comprender la verdadera naturaleza de la Duma. Un vertedero. La Duma era un vertedero. El zar, incapaz de examinar cada idea individual o de separar minuciosamente los desechos ideológicos, simplemente los acumuló en un único lugar y dejó que los burócratas siguieran manejando el país. ¿Por qué? Si el zar hubiera deseado un verdadero progreso, habría reclutado progresistas. Si hubiera buscado el apoyo de los liberales, podría haberles otorgado recompensas simbólicas. Incluso haciendo esto, el poder absoluto del imperio no habría tambaleado. Este país era el país del zar. Toda la base del poder residía en él. En aquel entonces, Stolypin no comprendía completamente la dirección política que el zar perseguía, pero obedeció. Para despojarse de la reputación de paracaidista, dedicó días y noches a la reforma agraria. Con el tiempo, observó cómo algunos de sus colegas eran arrestados bajo el pretexto de purgar la corrupción. Fue durante ese período de purgas que Stolypin despertó a la realidad. Ya había ascendido al cargo de subdirector del Consejo Ministerial, una posición clave bajo la dirección del Ministerio de Finanzas. En términos jerárquicos, estaba justo por debajo de los ministros, en un rango similar al de un viceministro. Desde su nuevo puesto, Stolypin reflexionó nuevamente sobre el sistema vigente. Los liberales y socialistas habían sido eliminados en gran medida. La Duma, aunque formalmente seguía siendo una de las columnas del imperio, permanecía desconectada de las recenas. El ministro Witte, ahora primer ministro, continuaba actuando con discreción, sin mostrar abiertamente sus inclinaciones políticas. Al analizarlo detenidamente, Stolypin comprendió que el zar no tenía una mentalidad medieval del tipo: nadie salvo el zar puede tener poder en Rusia. Si ese hubiera sido el caso, ni el cargo de primer ministro ni la propia Duma habrían existido. Por lo tanto, la conclusión era clara. El zar no apoyaba ninguna ideología, ningún pensamiento, ninguna facción. Si el ministro Witte hubiera intentado controlar activamente la Duma para convertirla en su herramienta, ¿habría llegado al cargo de primer ministro? Definitivamente no. A pesar de su reputación como un genio administrativo desde los días de la construcción del ferrocarril transiberiano y de haber gozado de la confianza del zar anterior, si Witte hubiera estado explícitamente afiliado a cualquier ideología, ya fuera liberal o conservadora, nunca habría llegado tan lejos. Lo más probable es que hubiera enfrentado una feroz oposición y se habría visto obligado a dimitir. Llegado a este punto, Stolypin decidió analizar nuevamente esta revelación, buscando profundizar aún más en ella. Si el zar no apoya ninguna ideología, facción o pensamiento, ¿qué debe hacer un burócrata para tener éxito? Aunque el zar no respalde ninguna corriente en particular, comprende perfectamente su utilidad. Por supuesto, debe ser una ideología adecuada al espíritu de los tiempos.
De esa manera, se puede ganar el favor del zar y alcanzar el éxito. A diferencia de la Duma, que depende de la elección de los súbditos del imperio, es el zar quien elige. Regiones. Purgas. Guerras. Y victorias en guerra. El futuro de Rusia, pensaba Stolypin, se encuentra en los mercados asiáticos. En consecuencia, el lejano oriente asumirá un protagonismo incomparable al de antes. El proyecto de doble vía del ferrocarril transiberiano ya está en marcha, y las historias de éxito de las empresas pioneras están atrayendo capital e industrias secundarias a gran escala. En resumen, el futuro del imperio está en el lejano oriente. Entonces, ¿qué ideología se adapta mejor a esta región? La respuesta era evidente. Solo había una opción. ¿Qué? ¿El vicepresidente del Consejo Ministerial quiere unirse a nuestro partido? No puedo afiliarme a ningún partido en este momento. Si lo hiciera, sería rechazado no solo por el zar, sino también por el primer ministro Witte, recién llegado de Estados Unidos. Ah, ¿entonces? Como burócrata y reformista, siempre he considerado al profesor Bunge como mi mentor y lo he admirado profundamente. Sin embargo, tras su fallecimiento, ¿quién podría continuar su visión del liberalismo estatal? Llámelo simplemente estatismo. Nosotros también hemos empezado a abreviarlo así. KHM. ¿Quién podría heredar este estatismo? Yo, Stolypin, aunque no sea digno, me propongo continuar el legado del profesor Bunge. ¿Está diciendo que usted mismo es un estatista como nosotros? Diputado Beren Volkov, reconózcame como un estatista. Oficialmente. Para nosotros no sería nada malo que un prometedor alto burócrata se identifique como estatista. Hablaré con algunos periodistas conocidos mañana. Ese mismo día, Stolypin obtuvo la certificación de estatista, una ideología emergente asociada al lejano oriente. Aunque el término era ambiguo y parecía un collage de frases atractivas, lo relevante era que la posición de los estatistas estaba ganando peso. El zar había mostrado interés en el lejano oriente desde hacía tiempo. El profesor Bunge había sido el creador de esta nueva ideología entre los burócratas que operaban en la región. Durante al menos los próximos 20 años, el futuro del imperio estaría liderado por el lejano oriente. Por eso, Stolypin, ambicioso y decidido a triunfar, estaba dispuesto a convertirse en un estatista. Sin embargo, el reconocimiento de Beren Volkov no era suficiente. Stolypin decidió hacer una jugada arriesgada. Solicitud de traslado. Piotr Stolypin. En un momento en que la mayoría de los burócratas aún no comprendían la importancia estratégica del lejano oriente, Stolypin buscó añadir experiencia en la región a su expediente. No tenía intención de conformarse con el rango de viceministro. Mientras tanto, en Portsmouth, una ciudad portuaria del estado de New Hampshire, Estados Unidos, se esperaba que las negociaciones de paz se prolongaran al menos entre 3 semanas y un mes. El imperio coreano, por su parte, luchaba desesperadamente por mantener incluso una mínima apariencia de independencia. He oído que el imperio ruso tiene algo llamado sistema de principados. Si respetamos a Rusia como potencia soberana, no nos ocuparán. Incluso nos protegerían. ¿Está diciendo que entreguemos todo el país a esos blancos? ¿Se ha vuelto loco? ¿No sería simplemente reemplazar a China por Rusia? Lo importante es preservar nuestra independencia primero. Pero, ¿saben una cosa? En Finlandia y Polonia no hay reyes. Porque todos murieron. La guerra fue una aplastante victoria para Rusia, y ahora Rusia se había convertido en la única potencia capaz de dominar Corea. En esta guerra, Corea no tenía nada que mostrar salvo el destacamento coreano de avanzada. Por el contrario, los ferrocarriles, carreteras y puertos de Corea fueron utilizados eficazmente por el ejército japonés mientras el gobierno del imperio coreano permanecía como un simple espectador. He oído que ese zar de Rusia disfruta de las purgas. ¿Qué haremos al respecto? Aunque nosotros no teníamos muchas opciones, ¿crees que esos occidentales entenderán nuestras circunstancias? ¿El imperio coreano podrá seguir existiendo como tal? En medio de esta incertidumbre, comenzaron a circular noticias de otros coreanos que habían destacado en esta guerra dentro de la península coreana. Entre ellos, un nombre resonaba con fuerza. Kim Do-seon. Se decía que había incentivado y apoyado activamente a los coreanos de Primorie, región marítima, para que participaran en la guerra. No soy esa persona. Señor Choi Jae-young, todos los coreanos y rusos de Primorie lo saben.
¿Quién, si no usted, podría haber suministrado armas y municiones a los artilleros del destacamento coreano de avanzada y organizado una unidad coreana propia? Te estoy diciendo que no fui yo. Aunque lo niegue, no hay otro candidato más que usted, señor Choi. Petika Choi, o Choi Jae-un, estaba completamente desconcertado por el grupo que lo había encontrado. Cuando era joven, un capitán ruso le había ayudado por casualidad, lo que le permitió aprender comercio y ruso, estableciéndose así en Primorie. Más tarde, obtuvo una oportunidad en el comercio militar y, con la llegada de Nikolai Bunge y sus obsesivos burócratas, amasó una gran fortuna. Pero no ayudó en esta guerra por alguna gran ambición. Está bien, admito que soy Kim Do-seon. Señor. El Imperio ruso fue quien primero propuso la neutralidad de Corea ante Japón y otras potencias. Viviendo aquí, también he visto cómo tratan con sinceridad a los inmigrantes. Por eso ayudé en esta guerra, pero no tengo intención de recibir honores ni proclamar mis logros. Y eso era todo. ¿Por qué había formado una unidad coreana independiente? Porque, después de observar a la brigada judía, sintió que no tenía derecho a liderar a los coreanos de Primorie si no tomaba acción. ¿Por qué apoyó al destacamento coreano de avanzada? ¿Cómo podía quedarse de brazos cruzados mientras sus compatriotas artilleros carecían de alimentos y municiones para luchar? Es cierto que soy Kim Do-seon, pero confío en que entiendan por qué utilicé un alias. Al final, el motivo por el que su nombre ruso, Petika Choi, había sido aceptado entre los rusos no era porque tuvieran especial simpatía por los coreanos, sino porque les había sido útil al imperio ruso. En estos días, con la muerte del presidente Bunge y el ambiente sombrío en el lejano oriente, no tenía sentido hablar de la independencia de Corea. Los rusos no iban a reaccionar favorablemente. Lo que más me sorprendió al llegar a Primorie fue que en todas las casas coreanas había un retrato suyo colgado en la pared. TSK, les dije claramente que no lo hicieran. Mientras Choi Jae-un intentaba desviar la atención con un gesto de molestia, Seo Jae-pil, de la Asociación por la Independencia, comenzó a hablar con calma. También invirtió en el Daedong-gonbo cuando estaba en crisis financiera, fundó la Sociedad de Promoción Económica para los Inmigrantes Coreanos, y recientemente se unió al gobierno local de Primorie. Creo firmemente que todas estas acciones demuestran que su afecto por los coreanos y el imperio coreano sigue intacto. No soy más que una persona común. ¿Por qué piensa eso de mí? Porque yo también fui así. Creí que con la ayuda de Estados Unidos podríamos liberarnos de la opresión japonesa. Por eso me uní al ejército estadounidense y luché en la guerra contra España, reuniendo a coreanos para reflexionar una y otra vez sobre el valor de la independencia de Corea. Choi Jae-un guardó silencio ante estas palabras. Seo Jae-pil, cuya vida también había estado llena de adversidades, lo miró con ojos resueltos y continuó. Estaba equivocado. Estados Unidos nunca será un escudo protector para Corea. Pero usted es diferente. Usted está demostrando que los coreanos pueden ser útiles para Rusia, simplemente con su existencia. Con ese sincero reconocimiento, Choi Jae-un ya no pudo esquivar la conversación. Me está poniendo en un pedestal demasiado alto. No importa si usted tiene grandes ambiciones o no. Ya ha llegado a una posición elevada. No le pido que sea leal a la dinastía Joseon, sino que alce su voz para que Corea pueda mantener su independencia. Aunque sea una sugerencia, aunque sea un consejo. Ah. Mientras escuchaba esta ferviente súplica, algo profundo en el corazón de Choi Jae-un pareció despertar, como si algo largamente enterrado comenzara a moverse. Por mucho que hubiera recibido la gracia de Rusia y viviera como un ruso, la identidad no es algo que se pueda cambiar de un día para otro, como quien se cambia de ropa. El idioma que brotaba naturalmente de su boca y la cultura que había echado raíces en su mente seguían siendo inconfundiblemente coreanos. Siendo así, compartiré mi humilde opinión. No soy un experto en geopolítica, pero sé que el zar ha visitado este lugar en varias ocasiones, lo que demuestra su importancia. ¿Crees realmente que este poderoso imperio codiciará un pequeño pedazo de tierra como Corea? No. Incluso este territorio de Manchuria es varias veces más grande que Corea. Pensar algo así es absurdo. Rusia no tiene ansias de más tierra. O, para ser más precisos, no necesita más tierras cultivables. Una vez que terminen las negociaciones de paz con Japón, de una forma u otra, la influencia rusa alcanzará Corea. Eso es evidente.
Si Corea desea mantener su independencia, debe demostrar desesperadamente que no es un obstáculo para los intereses de este imperio. En ese sentido, fue muy acertado que, encabezados por el destacamento coreano de avanzada, hayan eliminado a los traidores nacionales. Pero eso no es suficiente. Si el acto no provino de manos rusas, sino que se hizo con esfuerzos internos, ¿cómo podría satisfacer eso al gobierno imperial? No se engañe. El imperio ruso no es Japón. No libró esta guerra para apoderarse de la península coreana ni de este territorio. Entonces, ¿por qué lo hizo? Por China. Choi Jae-un, quien había prosperado como un magnate bajo el nombre ruso de Petica Choi, entendía perfectamente hacia dónde apuntaba el sistema económico del lejano oriente. Esta región no era más que una plataforma para que el imperio ruso desgarrara a China. Corea, en este panorama, no era más que un aperitivo servido antes del banquete principal. Por eso, el imperio coreano debe demostrar cuán útil puede ser para que Rusia devore a China. Pero Corea es un país pobre. Desde su fundación, sus recursos han sido escasos, y su pueblo nunca ha dejado de pasar hambre. ¿Qué recursos podría venderle Corea al imperio ruso? ¿Acaso cultivan trigo, el alimento básico de los rusos? Corea no tiene nada. Aunque Choi Jae-un argumentaba que, precisamente por eso, Corea podía mantener su independencia, Seo Jae-pil no podía estar de acuerdo. Con tan poco que ofrecer, ¿cómo podría ser ventajoso para Rusia permitir la independencia de Corea? Sin embargo, Choi Jae-un soltó una carcajada y negó con la cabeza. Este país, te lo digo, ya es, en sí mismo, un puerto para el imperio ruso. Está rodeado de mar por 3 lados, nunca se congela ni un solo día al año, y está flanqueado por 2 grandes naciones. Además, navegando por el Pacífico hacia el continente asiático, Corea es el primer punto de llegada, justo al lado de China, donde todas las potencias interactúan. ¿Corea tiene realmente una posición tan estratégica? ¿Lo entiendes ahora? Rusia no tiene ninguna razón para desgarrar este país. Ni siquiera lo desearía. Si Corea se presenta a sí misma como un puerto y extiende la mano hacia Rusia, ¿qué ruso podría rechazarla? Ofréceles el acceso al mar. No tienen el menor interés en la tierra. Las palabras de Choi Jae-un estaban cargadas de convicción. Capítulo 57. Entre sus logros más destacados se encuentran el impulso de la industrialización, la adopción del patrón oro, la construcción de ferrocarriles y la reforma agraria. Sus valoraciones. Padre de la industrialización rusa, primer ministro en tiempos de guerra, pacifista, moderado, opositor a la guerra, aislacionista. Sergei Witte. Desde una perspectiva externa, su elección como negociador parecía excepcional. Sin embargo, Witte había dejado completamente de lado la imagen que los demás tenían de él. Al menos en este escenario, se requería algo distinto. Las indemnizaciones son insoportables, las limitaciones armamentísticas son inaceptables, y la abolición de la alianza anglo-japonesa no nos conviene. Entonces, ¿para qué me trajeron aquí? Las indemnizaciones son imposibles. Además, las restricciones armamentísticas y la abolición de la alianza constituyen una clara intromisión en nuestros asuntos internos. Ja. ¿Ya olvidaron lo que hicieron con Corea, un país neutral? La diplomacia rusa tradicional. Si las cosas no iban bien, guerra. ¿Existía acaso otro lugar donde esa postura agresiva funcionara tan bien como aquí? No, no lo hay. Normalmente no sería prudente actuar así. Sin embargo, los motivos de la guerra, su desarrollo, sus resultados, e incluso la posibilidad de intervención de terceros países, todo parecía jugar a favor de Rusia. Aunque externamente Witte mostraba una furia ardiente, internamente estaba al borde de embriagarse de felicidad. ¿Qué? ¿Reducir la soberanía diplomática de Corea para mitigar la amenaza de guerra? ¿Formar una alianza con Gran Bretaña para enfrentarnos? Si están en contra de todo, entonces ¿para qué negociar? Por favor, cálmese, primer ministro Witte. Ya llevamos 2 semanas sin avanzar en las negociaciones. ¿Qué tal si escuchamos un poco más? Desde el centro de la mesa, donde se sentaban 5 representantes de cada lado, Henry Denison, mediador estadounidense, trató de calmar los ánimos. Ante su intervención, Witte suspiró y, fingiendo ceder, tomó asiento nuevamente. El diplomático ruso Korostovets retomó las negociaciones en su lugar. Si la guerra se reanuda, no será un conflicto como los anteriores.
Comenzará con masacres en los campos de prisioneros de la península de Corea. Nosotros también deseamos evitar atrocidades tan inhumanas, y por eso estamos aquí negociando. Pero no interpreten esto como miedo a la guerra. Lo entiendo. Finalmente, ante las palabras de Korostovets, el líder de la delegación japonesa, el marqués Komura Jutaro, no tuvo más remedio que asentir. Continuar la guerra solo conduciría a una derrota unilateral para Japón. Marqués Jutaro, al final, los desesperados son ustedes, ¿no? Si las negociaciones fracasan, estarán acabados. ¿Ya lo han pensado bien? Por lo menos déjenos una vía de escape. Tras días de reuniones cara a cara, de gritos y discusiones acaloradas, Wite y Jutaro habían llegado al punto de comunicarse solo con la mirada. Wite comprendía perfectamente por qué el marqués arrastraba tanto los pies. Han muerto demasiadas personas. Perdieron la guerra, su economía debe estar en ruinas y la deuda debe ser aterradora. Las inevitables huelgas y protestas. Wite, habiendo dirigido un imperio, no podía ignorar esa realidad. Jutaro, por su parte, también entendía demasiado bien la razón de la postura firme de Wite. Si volvemos a la guerra, el imperio japonés está acabado. Pero aún así, ceder todos los derechos sobre China y además abrir nuestro mercado interno. ¿Pretenden que provoquemos una revolución en Japón? El desequilibrio en las negociaciones era evidente, y las circunstancias de ambas partes estaban demasiado claras. Sin embargo, la brecha entre sus posiciones no se cerraba, y el tiempo seguía transcurriendo sin avances. Una tensa cuerda floja entre las delegaciones, que conocían de sobra las líneas rojas del otro. Cansado del eterno estancamiento, Wite lanzó un nuevo tema a la mesa. Está bien. Entonces, ¿qué tal si dejamos a Corea como un estado independiente? ¿Eh? Incluso Henry Denison levantó la cabeza, sorprendido por la propuesta, al igual que Jutaro. Así, ninguno de los dos países tendría que amenazarse mutuamente con las armas. Los gastos militares disminuirían de forma natural, y la apertura de mercados podría llevarse a cabo de manera gradual a través de Corea como puente. ¿Habla en serio? Por supuesto. Aunque, considerando la frágil economía de Corea, nuestro país le ofrecerá asesoramiento y protección. Un suspiro de decepción, como diciendo, sabía que esto no podía ser tan fácil, se escapó de Jutaro, quien se frotó la barbilla, sumido en pensamientos. Mantener la independencia de Corea, aunque sea simbólica, esto equivale a garantizar que su país no será excluido completamente de la economía continental. Además, al alejarnos mutuamente de las fronteras, no es algo que nos perjudique. Pero aceptar esto implicaba también cumplir las exigencias del primer ministro Wite. Y la cesión de las islas del norte y las Kuriles. Y una indemnización de varios cientos de millones de yenes. Y la transferencia de todos los derechos en China. Y el reconocimiento de la superioridad rusa en Corea y la anulación de todos los tratados existentes. A pesar de todo, había una mínima esperanza de supervivencia. Si Rusia no excluía completamente a Japón de Corea, tampoco lo haría de China. ¿Qué le parece si dos expertos revisan este punto y nos reunimos de nuevo mañana? Hagámoslo así. Por primera vez en mucho tiempo, Wite y Jutaro lograron concluir una negociación sin que ninguno abandonara el lugar furioso. Ambos delegados dejaron el análisis detallado a sus respectivos expertos en derecho internacional. Arashi Mineichiro por Japón y Friedrich Martens por Rusia. Mientras ellos discutían hasta el amanecer cada palabra del documento, Wite y Jutaro podrían regresar al día siguiente con un borrador más concreto para continuar las negociaciones. Una vez que el marqués Jutaro se retiró, Wite estaba a punto de regresar a su alojamiento cuando alguien lo detuvo. Primer ministro, ¿tiene un momento? Era Henry Denison, mediador y anfitrión de las conversaciones. ¿Qué sucede? Hay alguien que desea reunirse con usted en privado. HMM. El hecho de que Estados Unidos, como mediador, buscara un encuentro privado despertó las sospechas de Wite, quien había llegado a ser primer ministro del Imperio ruso gracias a su aguda capacidad para percibir señales como esta. Siguiendo a Denison con cautela, Wite llegó a una sala donde lo esperaba un hombre corpulento. ¿El secretario Taft? Es un placer conocerlo, primer ministro Wite. Era William H. Taft, secretario de Guerra de los Estados Unidos. Si ha venido a hablar en nombre de Japón, creo que me retiraré.
Witte, exhausto tras meses de arduas negociaciones y con el reciente maratón de discusiones aún fresco, no tenía ganas de escuchar al leal seguidor de Theodore Roosevelt, conocido por su postura pro-japonesa. Mientras Witte, visiblemente molesto, daba media vuelta para marcharse, Taft se apresuró a ir al grano. ¿De verdad piensa renunciar a Corea? ¿Y por qué le interesa eso al secretario Taft? Nosotros también tenemos intereses en Asia. Las Filipinas son una cuestión importante para nosotros. Imposible. ¿Sabe cuántos de nuestros jóvenes murieron en esas tierras? La respuesta franca de Witte hizo que Taft sonriera, como un gángster a punto de cerrar un lucrativo negocio ilícito. En ese caso, parece que hay mucho de qué hablar. Esa sonrisa taimada, la atmósfera cargada que recordaba a las disputas en la Duma, y las tensiones entre las posturas de Estados Unidos y Rusia. Captando rápidamente el propósito de la reunión, Witte tomó asiento de inmediato y respondió. Hace tiempo que pienso que las Filipinas no son más que el nuevo estado de los Estados Unidos. Ja, ja, ja. Corea. Creo que primero debería aprender cómo se escribe ese nombre en ruso. Mientras las negociaciones entre Japón y Rusia seguían su curso, comenzaba también un intrigante capítulo paralelo entre Estados Unidos y Rusia. En septiembre, con la proclamación del Tratado de Portsmouth, la guerra ruso-japonesa llegó oficialmente a su fin. Al ofrecer a Japón una mínima esperanza de posibilidad de recuperación, aceptaron incluso cláusulas perjudiciales y se mostraron dispuestos a negociar activamente. Lo fundamental fue que Japón no quedó completamente excluido del continente, y que Rusia, en lugar de buscar reprimir o vengarse, dejó un margen para una relación de mínima colaboración. La semi-independencia de Corea, las limitaciones militares, las enormes indemnizaciones y la transferencia de diversos derechos e intereses fueron el resultado. Japón había luchado con todo en la guerra, pero nosotros utilizamos amenazas similares en la mesa de negociaciones. Si la guerra hubiera continuado, no sé si lo habría soportado. Tal vez nosotros también habríamos perdido el control y comenzado bombardeando puertos. Aunque Rusia celebraba el fin de la guerra con un suspiro de alivio, la opinión de las demás potencias era distinta. Para ellos, la aplastante victoria rusa era impresionante, pero no inesperada. La derrota de Japón era la verdadera sorpresa. En países como Gran Bretaña y Estados Unidos, prevalecía la idea, basada en teorías raciales, de que acaso no es natural que los blancos derroten a los asiáticos. Muchos observadores militares criticaron repetidamente las tácticas japonesas, señalando sus deficiencias y minimizando sus logros. Ante eso, tomé una decisión. Unos años después, cuando estén atrapados en sus propias trincheras, observaré atentamente lo bien que pelean. Ministro Gears, ¿qué movimientos ha hecho Gran Bretaña? Si intentamos expandirnos seriamente en China, seguramente reaccionarán. Pero, honestamente, en este momento no tienen muchas opciones. Cierto, no van a iniciar una guerra en lugar de Japón. Quizás porque Japón había colapsado demasiado rápido, Gran Bretaña, a pesar de haber roto su glorioso aislamiento, permanecía en silencio. Una calma antes de la tormenta, tal vez. No pueden adoptar una postura completamente opuesta. Si lo hicieran, el equilibrio en el extremo oriente se desmoronaría por completo. Alemania, que favorecía la expansión rusa hacia el sur. Francia, que permanecía neutral. Gran Bretaña, que se oponía. Esta dinámica no solo aplicaba al extremo oriente, sino también a los Balcanes y Asia occidental. El paneslavismo se había extendido por los Balcanes orientales. El Imperio Otomano, debilitado tras la derrota en la guerra ruso-turca, tambaleaba. En estos lugares, Gran Bretaña observaba con desagrado, Francia hacía la vista gorda, y Alemania calificaba al Imperio Otomano como el mal hereje, aplaudiendo de pie. Por eso, mientras esta dinámica no se extendiera hacia Europa, creía que Gran Bretaña solo aceptaría a regañadientes la supremacía rusa en el extremo oriente, o intentaría contenerla de forma ligera. Estados Unidos ya se había autoexcluido del juego europeo con su doctrina Monroe. La evidencia estaba en el borrador adicional que Witte trajo de las negociaciones. ¿El secretario de guerra Taft vendrá como enviado especial? Es probable que firmen un acuerdo secreto en esa ocasión. Según el contenido, si nuestro imperio garantiza la soberanía de Estados Unidos sobre Filipinas, ellos garantizarán la de Rusia sobre Corea y Manchuria. Han abandonado a Gran Bretaña y Japón.
¿Alguna vez estuvieron realmente unidos? No, nunca lo estuvieron. Nosotros, Rusia, que ni siquiera podíamos llamarnos aislacionistas, veíamos cómo Estados Unidos, el campeón del aislacionismo monroeísta, sacaba a relucir un acuerdo secreto. Así que el acuerdo Katsura-Taft de la historia original terminó de esta manera. No les importaba quién tuviera la supremacía en Asia Oriental, mientras no tocaran su plato de comida. En conclusión, pese a ser una guerra difícil, considero que Rusia logró consolidar su poder en el Extremo Oriente de manera estable. Ahora no había amenazas militares inmediatas, y con Japón eliminado como barrera en el frente, ninguna potencia extranjera osaba cuestionar o enfrentarse a Rusia. Aunque Corea era independiente solo en apariencia, durante bastante tiempo pasaría por un proceso de reforma al estilo ruso. Además, el mercado comercial de Asia Oriental, que involucraba a Japón, Rusia y China, también se había abierto de forma renovada. Quizás, con esto, durante los próximos 20 años podríamos competir en cierta medida con el ritmo de crecimiento de Europa Occidental. Habiendo superado una crisis, y considerando que aquí no fluyen vientos de guerra como en los Balcanes o en Europa, podría ser un período más estable. Mientras revisaba uno a uno lo que había ganado, perdido y lo que debía hacer tras el fin de la guerra, me encontré, de pronto, envuelto en una sensación extraña. Más exactamente, me di cuenta de mi propio estado emocional. Quien percibió mi estado más rápido que nadie fue Wite, quien no pasaba un solo día sin verme para tratar asuntos de estado. Majestad, ¿os preocupa algo? ¿También tú lo notas, Wite? Siempre que hay un ambiente tan solemne como este, algo importante suele suceder después. En cualquier caso, acabaréis encomendándomelo, así que decidlo con libertad. ¿Cómo podría expresar esto? No, más bien, ¿qué es exactamente lo que quiero hacer ahora? Claro, esto es algo que he estudiado innumerables veces y que entiendo perfectamente, pero es la primera vez que lo experimento como una voluntad propia. Académicamente lo comprendo demasiado bien, pero ahora que lo siento por primera vez, esta extraña emoción me resulta desconcertante. Este sentimiento. Esta sensación. Mientras reflexionaba sobre cómo transmitirlo verbalmente al primer ministro que tenía frente a mí, decidí ser lo más directo posible. Wite. Sí, Majestad. ¿Sabes lo que quiero hacer en este momento? No lo sé. El rostro impasible de Wite, quien parecía preparado para cualquier orden, daba a entender que nada lo tomaría por sorpresa. Hasta ahora he pensado que Inglaterra, Francia, Alemania e incluso Estados Unidos son repugnantes imperialistas. Siempre he creído que han abandonado su humanidad para esclavizar a otros pueblos y satisfacer sus propios intereses egoístas. Mi abuelo odiaba profundamente la servidumbre, esa forma de esclavitud, y quizás ese desprecio también se transmitió a mí. Al menos, el país que yo gobierno como zar no ha establecido un imperio colonial, por lo que siempre pensé que éramos diferentes a ellos. Orgullosamente me consideré más noble y moderno, moralmente superior a esos sucios políticos imperialistas. Pero dime, ¿sabes a dónde se dirige mi deseo ahora? No lo sé. Wite parecía un poco más tenso que antes. Yo, con total sinceridad, le revelé lo que sentía. Ahora mismo, quiero guiar a China. ¿Lo entiendes? Tras derrotar al enemigo en la guerra, me encuentro con una cuchara más grande que la de cualquier otro entre mis manos. Frente a mí se extiende el apetitoso continente chino. El principio fundamental que guía a todas las grandes potencias de esta era. El imperialismo. Es como si, al igual que el imperio japonés en la historia original, yo también estuviera atrapado en un deseo que fluye como la corriente de la época. Capítulo 58. Aunque este país lleva el nombre oficial de Imperio Ruso, no estoy completamente en contra de todo tipo de imperialismo. Sin embargo, el imperialismo al que me refiero aquí es algo diferente. Una explotación que va más allá del simple saqueo. Una opresión total, aplastante, en toda regla. Como Bélgica, que mutiló manos y pies de los nativos y masacró a millones en nombre de la productividad. Como el Reino Unido, que promovía genocidios o guerras civiles en India y África siempre que le convenía. ¿De verdad debemos aceptar y adoptar una época como esa? Con solo reflexionar brevemente, la amarga dulzura que se acumula en mi boca parece capaz de devorarme por completo. Majestad, permitir que China monopolice sería un disparate.
Decenas de países están involucrados allí, y no podemos simplemente expulsarlos a todos. Vite, ¿acaso crees que no lo sé? No estoy hablando de una forma tradicional de colonialismo. Me refiero a algo distinto. Este pensamiento, que tal vez no sea más que un impulso fugaz, conduce a una pregunta más profunda. ¿Hasta dónde estoy dispuesto a corromperme por los intereses del imperio? Si lográramos someter a esa Asia al punto de convertirla en un esclavo económico perpetuo, ¿no podríamos industrializarnos al instante, sin depender de un mercado interno? Cuando la estructura económica básica de esta época se fundamenta más en producción y coerción que en comercio y beneficio mutuo, ¿por qué deberíamos ser la excepción? No tenemos colonias. No somos un imperio colonial, y por eso abolí las políticas opresivas en Polonia y Finlandia. Ciertamente lo hizo, Majestad. Y, aún así, siento que estoy tambaleándome. Apenas 8 meses. Incluso después de derrotar a esas potencias menores, el imperio ha dejado en evidencia sus debilidades. Para fortalecer un imperio como este, ¿no sería aceptable sacrificar un poco de humanidad? Quizás estas preocupaciones resulten absurdas viniendo de alguien que ya ha llevado a cabo purgas sangrientas. Pero, ¿existe otro método más rápido para hacer crecer al imperio? ¿Cómo logró Japón reducir su dependencia agrícola del 80% en la década de 1910 a menos del 20% en la década de 1930? La respuesta está en la colonización de Corea. Japón trasladó toda su agricultura a Corea, logrando una transformación económica e industrialización sin asumir los daños, las responsabilidades ni los riesgos. Claro que lo sé. Si rompemos nuestro aislacionismo para expandir colonias, perderemos demasiado. No soy tan necio como mi primo Billy. Así es, Majestad. Tendrá que contener a aquellos que se dejen llevar por tales impulsos. Eso haré. Este país sigue siendo un rezagado. Aún así, dentro de mí persiste el anhelo de convertir a esa China en nuestra India. Pero, por ahora, TSK, tendré que guardar este pensamiento en un rincón de mi corazón. No somos los amos de Asia. Apenas hemos logrado levantar cabeza en el este del continente. El propósito original de la guerra ruso-japonesa no era formar un imperio colonial, sino crear un motor para el crecimiento económico del imperio. Ir más allá sería una ambición desmedida. Soy plenamente consciente de cómo las naciones han perecido a lo largo de la historia por líderes que no comprendieron sus propias limitaciones. Si construir un imperio colonial es inviable y superar a Occidente con crecimiento natural es imposible, solo queda un camino. Al final, la única solución es la guerra. Era un pensamiento inevitable. Majestad, ¿ha dicho algo? Nada en particular. Aún no puedo explicárselo a Vite, pero mi mente ya está trazando los planes para la próxima guerra. Guerra. Una gran guerra, mucho más colosal que la actual guerra ruso-japonesa. Si ese conflicto lograra que el mundo occidental quedara medio destruido, ¿no nos llegaría al menos una oportunidad? De ser así, los años restantes, poco más de una década, tienen un propósito claro. Nos prepararemos, una y otra vez. Para el momento en que esos imperios coloniales se derrumben, para el instante en que podamos escapar de este laberinto helado. Cuando esa gran guerra llegue, será cuestión de ver si nos hundiremos en el mar como Ícaro o sobreviviremos como Dédalo. Aunque Rusia no sometió completamente a Corea, su influencia no dejó de hacerse notar. ¿Corea es un estado títere? TSK, no lo creo. Oficialmente dicen que Corea es un país independiente, ¿no? Entonces, ¿qué es? Algo ligeramente inferior a eso. Oficialmente, el Imperio ruso se refería a Corea como un protectorado. No importaba demasiado si Corea había aceptado ese estatus por voluntad propia o no. Japón, por su parte, volvió a justificar la guerra argumentando: todos los problemas en el este de Asia son culpa de la diplomacia absurda de Corea. Y Reino Unido, en cierta medida, estuvo de acuerdo. A Estados Unidos no le interesaba demasiado, siempre y cuando no tocaran Filipinas, y los demás países carecían de voz en el asunto. Un Estado realmente independiente, gobernado por una familia real asiática, no una colonia ni un régimen títere disfrazado de nación soberana. Sin embargo, la capacidad diplomática de Corea estaba limitada exclusivamente a Rusia. Por ahora, deberíamos conectar el ferrocarril siberiano con el ferrocarril coreano.
Si nacionalizamos este tramo, le asignamos a Corea una parte de los ingresos, y estarán satisfechos. El ancho. Lo hacemos como en el sur de Manchuria, unos 62 metros, ¿no? Perfecto. Empecemos cuanto antes. Mientras los arreglos posteriores a la guerra seguían en curso, las disposiciones básicas relacionadas con Corea se establecieron en el Tratado de Portsmouth. Con esto, los funcionarios rusos estacionados en Amur comenzaron a movilizarse seriamente. Tras años de experiencia en el lejano oriente, sabían perfectamente cómo gestionar un país tan pobre. Primero conectamos el ferrocarril de Manchuria con el de Siberia. El puerto debería estar en la parte norte de Corea, centrado en el Mar Amarillo. Recursos: sol o alimentos. Ni siquiera trigo, sino arroz. Nosotros ni lo comemos. Que se lo den a Japón. El valor de Corea era meramente geopolítico. Desde el punto de vista económico, era casi insignificante. Por lo tanto, el interés de los funcionarios se limitaba a temas como el transporte y los puertos, más que a la explotación económica directa. Sin embargo, la reacción del gobierno general, que ahora tenía a Corea como vecino directo, fue ligeramente distinta. Imperio coreano, Pyongyang. Ministro Lee, Rusia y Corea son protector y protegido, lo que las convierte, en esencia, en socios con un destino compartido. Así es, Excelencia. Usted no es militar, ni yo soy su superior, así que no me llame Excelencia, @52AE4AB2. En cualquier caso, aunque se trate de un protectorado, siempre es esencial contar con un ejército propio. Podrán enviar estudiantes al extranjero y, si lo desean, les proporcionaremos asesores militares. Pero, por ahora, dedíquese a reconstruir las fuerzas armadas. La razón por la cual el primer ministro Witte y el zar insistieron en dejar a Corea como un estado independiente no era algo que interesara demasiado a Román. Lo único relevante ahora era que Corea debía actuar como un nuevo escudo contra Japón. Por eso, como gobernador general de Amur, Román no podía evitar priorizar el fortalecimiento del ejército coreano. Si los puertos y la capital de Corea no hubieran caído tan fácilmente, ¿habríamos necesitado construir fortalezas en el río Yalu y Lusun? Por supuesto que no. El enemigo seguramente estaría partiéndose la cabeza pensando cómo lidiar con una operación de desembarco. Por lo tanto, cuanto más fuerte sea el ejército de Corea, más aumentará la disuasión militar en el lejano oriente. Que Corea, confiada en su ejército fortalecido, rompa la relación de protector y protegido. Román no creía que Corea fuera tan insensata. Hacer eso sería provocar una masacre inmediata a manos del ejército del lejano oriente. Por lo que vi de las tropas que enviaron en la última guerra, es algo completamente factible. El ejército se puede desarrollar en conjunto a partir de ahora, pero lo más importante es... ¿Qué es? Cree una Duma nacional. ¿Qué? Ji Wan-jong, confundido, no pudo evitar replicar de manera extraña. He estudiado lo suficiente sobre Corea. Este país ya tiene más censbos que todo nuestro imperio combinado, ¿no es cierto? Pero, lamentablemente, estos censbos actúan de manera aislada entre sí. Por eso, le insto encarecidamente a organizar una Duma nacional que los unifique. El gobernador Román, el mismo que había masacrado a decenas de miles de tropas japonesas, prometió no establecer ni un gobierno general ni un cuerpo administrativo colonial en Pyongyang. En lugar de ello, planteó una extraña exigencia. ¿Este país tiene censbos? Como ministro de Asuntos Exteriores en su visita a Pyongyang, Ji Wan-jong quedó tan desconcertado que no encontró palabras para responder. Antes de regresar a Anyang tras su reunión con el gobernador Román, Ji Wan-jong se reunió con los líderes de la Asociación por la Independencia, quienes habían inspeccionado hasta Manchuria. ¿Censbos? ¿Una Duma nacional? ¿Qué significa exactamente? Básicamente, es la idea de que nobles y campesinos gobiernen juntos una provincia, que en nuestro caso equivaldría a una región. Entonces, ¿es algo parecido a los gobiernos estatales de Estados Unidos? No, no son tan independientes. Especialmente después de las reformas recientes en el Imperio ruso, que prácticamente desmantelaron las autonomías locales, no tienen más autoridad que la administrativa.
En esta reunión estaban presentes figuras clave de la Asociación por la Independencia, como Seo Jae-pil, Ji-wan-jon y Nam Won-geok, quienes eran conocidos por su pensamiento progresista y su cercanía con influencias extranjeras, a menudo llamados el Grupo de Jeonnam o la facción pro-extranjera. Debatieron con seriedad el futuro del país. El primero en hablar fue Ji-wan-jon, que veía con esperanza la enérgica sugerencia de Rusia. Entonces, ¿no significa esto que el gobierno ruso apoya una monarquía constitucional? Para Ji-wan-jon, quien creía que este país podrido solo podía reformarse si los líderes se unían para impulsar cambios, esto parecía una oportunidad para liberarse al fin del sofocante absolutismo monárquico. Aunque una futura asamblea seguramente estaría llena de prorrusos, pensó que al menos serviría para contener al ineficaz monarca. Sin embargo, Seo Jae-pil tenía una visión más escéptica. ¿Cree usted que realmente les interesa Corea tanto como para hacer eso? Puede que quieran implantar parte de su sistema político, pero no serán tan activos al respecto. De lo contrario, no habrían sugerido establecer la Duma Nacional de forma tan laxa. De hecho, ni siquiera habrían asumido que existían censbos en Corea. Las oficinas locales tradicionales, como los magistrados y los administradores, desaparecieron por completo hace 10 años con la abolición del sistema de exámenes imperiales. Ahora, todo el proceso de nombramiento y ascenso de los funcionarios estaba bajo el control de la agencia administrativa del Consejo de Estado. ¿Autonomía local? ¿Elecciones? Eso no existía en este país. Lo que sí existía era un emperador, ahora prácticamente el líder de la facción prorrusa. Bajo su mando, el absolutismo monárquico se mantenía firme incluso después del final de la guerra. Y ahora, la propuesta de una Duma nacional. Además, ¿no dicen que incluso la Duma nacional de Rusia es irrelevante? Eso es porque los súbditos desconfían de la incompetencia de la Duma, y el zar es demasiado brillante, ¿no le parece? En Rusia, al menos, el zar había cedido temporalmente el poder a la Duma, aunque ésta no tenía la capacidad de gestionarlo eficazmente. La Duma Nacional. Una asamblea. Tarde o temprano se establecerá aquí. Rusia se encargará de que suceda. Sin embargo, debemos pensar en cómo evitar que esta asamblea se convierta en una marioneta. Tenga cuidado con la asociación imperial. Esos tipos. Igual que la última vez, cuando atacaron nuestra asociación por la independencia bajo órdenes del monarca, seguramente intentarán influir en quienes se postulen como miembros de la asamblea. La Asociación Imperial, opuesta en todos los aspectos a la Asociación por la Independencia, actuaba únicamente en beneficio del emperador. Para los miembros de la Asociación por la Independencia, que habían estado expuestos a influencias extranjeras en lugares como Estados Unidos o Japón, solo pensar en esos matones políticos les provocaba escalofríos. Ojalá el zar tomara directamente el control del gobierno. Pero era absurdo pensar que un emperador que gobernaba un vasto imperio en Europa se interesaría por los asuntos específicos de un pequeño país como este. Incluso si lo hiciera, no habría razón para que prestara más atención a los subordinados que al monarca ya establecido. Un pequeño país en esta península, zarandeado durante décadas por los vientos de apertura forzada y de invasión provenientes de todas direcciones. Primero, China y Japón. Después, Rusia y Japón. Dos guerras extranjeras que arrasaron su territorio y lo dejaron devastado. Lo único positivo, si acaso, era que, al menos por un tiempo, no habría necesidad de andar en la cuerda floja con una diplomacia neutral e indecisa. Ahora solo debían alinearse con Rusia. Por lo tanto, en esta era de paz que se había logrado recuperar con tanto esfuerzo, reformar el país se convertía en una tarea ineludible. Esa era la única manera de demostrar a Rusia el valor del imperio coreano y, más allá, de escapar del estatus de protectorado. Sin embargo, el actual emperador, Gojon, había pasado demasiado tiempo como una marioneta de la política de facciones de la familia Andong Kim y como un títere bajo la sombra de su abuelo. Quizás por ello, su obsesión por el poder crecía con cada día que pasaba. Esa obsesión era tan intensa que parecía considerar su prestigio personal como algo más importante que el desarrollo del país. Rusia reconoce al actual emperador como un monarca legítimo. Y el pueblo también ve en su majestad a un padre que los gobierna. Entonces, ¿quién respaldaba las demandas de derechos humanos y reformas proclamadas hasta ahora por la Asociación por la Independencia?
Algunos nobles ilustrados, intelectuales, miembros de la clase media, y una ínfima cantidad de siervos. En todas las capas sociales, solo unos pocos comprendían las fallas del país y se esforzaban por cambiarlas. Sin embargo, ni las masas, ni la nueva potencia hegemónica, ni los políticos en Anyang deseaban el cambio. Paradójicamente, ahora que la guerra había terminado, la esperanza de la Asociación por la Independencia se apagaba aún más. No debía ser así. No podía permitirse que fuera así. Pero Yi Wan-yong, de pronto, llegó al extremo de contemplar una medida tan drástica como impensable. Tal vez, lo mejor sería vender este país a Rusia. Porque, fuera cual fuera el resultado, ya fuera un desastre o un avance, al menos los vientos del cambio comenzarían a soplar. Capítulo 59. Hace 30 años. 1875. Inglaterra producía aproximadamente 7 millones de toneladas de acero, lo que representaba el 47% de la producción mundial. Cada año, extraían 120 millones de toneladas de carbón, y esa capacidad de producción abrumadora, junto con su competitividad en precios, era tal que incluso Estados Unidos, con su avanzada tecnología, se veía obligado a importar infraestructura industrial y ferrocarriles. Inglaterra, dueña del acero y el carbón que formaban la base de la civilización moderna, no se detuvo ahí. Con el poder de una civilización avanzada, producían la mitad de los buques militares del mundo, según el tonelaje, y expandían su imperio colonial más rápido que nadie. Hong Kong, Singapur, Malasia, Nueva Zelanda, Birmania, Ceilán, Egipto, Australia, Canadá, Irlanda, India, cada posesión y colonia era un pilar del imperio británico. ¿Puedes creerlo? Que el PIB de un solo país, colonias incluidas, representara una cuarta parte de la producción mundial. El 19% de la superficie terrestre del planeta. El 21% de la población mundial. Todo bajo el control de una sola nación. En ese entonces, Inglaterra y Rusia ni siquiera podían compararse. El PIB británico triplicaba al ruso. ¿Para qué hablar más? Han pasado 30 años desde entonces. 1905. En términos de población, solo considerando Europa, Rusia tiene más habitantes que Alemania, Francia y Gran Bretaña juntos. Industria petrolera. Aunque menos desarrollada que la del carbón, Rusia es líder indiscutible, con una producción de 1.200 millones de puts, alrededor de 19 millones de toneladas. Estados Unidos ocupa el segundo lugar, y el tercero es el Imperio Austrohúngaro, cuya producción total apenas alcanza el 5%. Carbón. La mitad del carbón del imperio proviene de Donbass, y, si lo desearan, podrían aumentar esa producción considerablemente. Tras la abolición de la servidumbre, las minas, incluyendo las de carbón, quedaron devastadas y tomaron tiempo para recuperarse, pero actualmente, si se añadieran más trabajadores, podrían extraer cuanto quisieran. Oro. Desde el reinado del zar anterior, se ha acumulado oro para sostener el sistema del patrón oro y la economía en expansión. Ahora poseen 1.500 millones de rublos, la mayor cantidad del mundo. Incluso el mercado financiero ha avanzado bastante, especialmente a través de bancos franceses. Industria siderúrgica. Aunque Rusia lidera en algunos campos como el hierro forjado, la tendencia se está desplazando hacia el acero. La producción de acero es similar a la del carbón. No se incrementa porque el consumo interno es bajo, no porque no puedan aumentarla. Agricultura, ojalá disminuyera. Este año también hubo una cosecha de abundante, lo que ha reducido nuevamente los precios agrícolas. En cuanto a las tierras fértiles de Europa, ni siquiera aspiramos a igualar a Francia. Me conformaría con que los precios de producción por unidad de tierra fueran la mitad de los de Alemania. Lo más importante es que la industria de este país es mucho más barata que la del Imperio Británico. La mano de obra es barata, el costo de la tierra es bajo, y los mercados privados de inversión son reemplazados por financiamiento estatal. Rusia, 30 años después, posee todas las condiciones de expansión que tenía Inglaterra. Entonces, ¿qué necesita este país para convertirse en el segundo imperio británico? Un mercado, por supuesto. El desarrollo del mercado interno a través de la industrialización, eso solo es posible en un país continente como los Estados Unidos. Al final, el catalizador de la industrialización es el mercado extranjero, la exportación. Aquí no sirve pensar en exportar a través del ferrocarril transiberiano.
Aunque la industria ferroviaria es la que más crece, exportar bienes desde Moscú hasta China por tren. No somos Inglaterra, que vive del comercio marítimo. Sería una locura. La empresa Nobel Mazud planea establecer una refinería en Manchuria. ¿Y las finanzas? Los tres principales bancos comerciales, el Banco Rusia-Asia, el Banco Internacional de San Petersburgo y el Banco Azovston, están dedicando todos sus esfuerzos a expandirse en China. Enviar filiales o subsidiarias al lejano oriente es la mejor estrategia. En este país, cuando un banco se expande, ya está todo dicho. Basta con ver las empresas bajo el control del Banco Internacional de San Petersburgo a través de bonos y acciones. Abarcan sectores como metalurgia, minería, vidrio, textiles, ferrocarriles, construcción naval, sal, tabaco y más. Cuando un banco abre el camino, las demás empresas no se quedan quietas. Witte, aunque sean solo documentos, ¿no sientes la vitalidad del capital? Todo esto es gracias a que no ejecutamos a tantos durante las purgas y los dejamos vivir. Tiene toda la razón. Hoy tus respuestas parecen carecer de alma. ¿Solo hemos mantenido a esta gente con vida? Cada año fundamos nuevos bancos para llenar la boca de esos capitalistas con políticas financieras abrumadoras. Aunque a veces sean corruptos y egoístas, el gobierno imperial los alimentó con impuestos duramente recaudados. Nadie puede negar eso. Y ahora, finalmente, estamos viendo los frutos de ese esfuerzo. A pesar de ello, me preocupan sus abusos. Las empresas que lideran la industria del metal como Prodamet, el líder en barcos de vapor, o Kian, o Droz, en el sector de alimentos urbanos. Y no solo eso, también los cárteles de terratenientes dueños de la industria azucarera y Ropit, que monopoliza la logística en el Mar de Azov y el Mar Negro. Estas empresas, aunque han crecido gracias a las políticas financieras, siguen formando cárteles y monopolios. Entonces, ¿no te gustan los monopolios y los cárteles? ¿Qué te parece si invitamos a empresas extranjeras para que les hagan competencia? Sabes bien que no me refiero a eso. Witte siempre se ha opuesto radicalmente a la entrada de capitales e industrias extranjeras. Sin embargo, también desprecia los defectos de la industria rusa, lo que para mí lo convierte, sin duda, en un burócrata nato. Pero si no fuera un burócrata, sino un verdadero estadista, debería pensar de otra manera. Solté un largo suspiro y puse una mano sobre el hombro de Witte, que enumeraba interminablemente los nombres de empresas con una expresión de pesadumbre. Vamos, primer ministro. No te preocupes tanto. ¿Cómo podría no preocuparme? De todos modos, llegará el día en que todas recibirán su golpe. Las purgas no deben llevarse a cabo bajo ninguna circunstancia. Mirándome directamente a los ojos, el mismo primer ministro que hasta hace un momento criticaba a los capitalistas ahora apelaba enérgicamente contra las purgas. ¿Quién dijo algo de purgas? Tampoco se debe proceder a la nacionalización. Ni se me ocurriría hacer algo tan ineficiente. Ni siquiera tengo suficientes talentos entre los burócratas para administrarlos. ¿Qué sentido tendría aumentar las empresas estatales? Quizás en tiempos de guerra, pero si como zar hago algo tan anticapitalista, solo provocaría secuelas negativas en el imperio. Witte, este país no es Inglaterra, ni Francia, ni Estados Unidos. ¿A qué se refiere con eso? Desde la fundación de este país, ¿ha habido algún caso en el que la burguesía haya tomado el poder? Incluso en la Duma, los burgueses no son más que un partido débil e insignificante. Witte seguía pareciendo inquieto, imaginando todas las posibilidades de lo que podría hacer, pero yo no me preocupé demasiado. Por ahora, apoyémoslos. De todos modos, en este país, por mucho que crezca el poder económico, nunca superará ni la sombra del poder político. Ese día, tras escuchar otra conversación escalofriante del zar, Witte regresó a su despacho como primer ministro sin tener tiempo de reflexionar sobre el verdadero significado de sus palabras. Cuando era un simple ministro ya estaba terriblemente ocupado, pero ahora, como primer ministro, su vida había alcanzado un nivel de intensidad completamente diferente. Kokopsov, tráeme todo lo que debo revisar. Entonces, comencemos con las solicitudes de los ministros. El primer documento que apareció fue presentado por Iván Durnovo, viceministro del Interior. Solicita un ukaz, edicto, para expulsar de Moscú a los judíos de clase social baja. ¿Un ukaz? ¿De verdad está pidiendo un decreto imperial?
Quiere un edicto que permita expulsar a artesanos, pequeños comerciantes y obreros a las afueras de la ciudad para preservar el orden público. Sabía que era un discriminador, pero llegar a este nivel de desatino. No hace tanto que la Casa Imperial otorgó la Orden de San Vladimiro de cuarta clase al coronel Erzen, elevándolo al rango de noble. Y ahora vienen con este tipo de solicitudes. Parece que este hombre no podrá mantenerse en su cargo por mucho más tiempo. Primer ministro, detrás del ministro Dunovo está el gobernador general de Moscú, Alexandrovich. El zar es alguien que incluso envió al heredero, el zarevich, al frente de batalla. Si alguien cree que puede actuar así solo porque tiene el respaldo de un gran duque, no vivirá mucho tiempo. Witte rompió el papel en pedazos y lo lanzó al cesto de basura que tenía a un lado. Todavía, de vez en cuando, llegaban a su escritorio propuestas tan anacrónicas como esta. Es mejor que el zar no vea cosas como estas. Si algo así terminaba siendo utilizado como excusa para desatar una masacre, sería Witte quien tendría que lidiar con las consecuencias, lo cual sería aún más problemático. Además de estas propuestas, todo tipo de asuntos llegaban al escritorio del primer ministro. Desde abril de este año, se había anunciado por decreto imperial la libertad religiosa. Habrá que controlar bien la oposición de la Iglesia Ortodoxa. También tendré que reunirme con los arzobispos. Organizaré las reuniones necesarias. El plan de reconstrucción de la flota del lejano oriente, que se había convertido en la mayor del imperio. Preferiría que esto avanzara lo más lentamente posible. Leyó el informe de la batalla naval en el Mar del Este que presentó el almirante Rojdestvensky. Dice que los grandes barcos solo necesitan cañones enormes en la cubierta principal, pero... ese hombre está desquiciado. ¿No se dio cuenta cuando recibió su condecoración? Sus pupilas estaban sin foco y le goteaba la baba. Y también, noticias de otros países que no podían ignorarse. La declaración de Von Trotha en Alemania, es la política de exterminio contra los Nama en África. Hablan de decenas de miles de muertos. El asesinato del primer ministro griego de Lianis, Grecia también estaba siendo afectada por el terrorismo comunista. No, al parecer simplemente se peleó por un tema relacionado con casinos de juego. Así, firmando, rechazando, posponiendo o devolviendo asuntos, Witte terminó por notar cómo el cielo comenzaba a teñirse de rojo fuera de su ventana. ¿Otro día que se va así? Pensó, mientras estiraba un poco el cuerpo para aliviar el cansancio. Sin embargo, antes de poder marcharse, un nuevo visitante inesperado llegó a su despacho. El general Kuropatkin. Alexei Nikolaevich Kuropatkin. Para Witte, era sorprendente que alguien como él llegara sin previo aviso. Kuropatkin entró sin siquiera saludar, mirando nerviosamente a su alrededor como si buscara algo o a alguien. Ante su comportamiento, Witte se levantó de su asiento y se dirigió a los demás funcionarios en la sala. Eso es todo por hoy. Pueden retirarse. Una vez que Kokovtsov y los secretarios salieron del despacho, Kuropatkin finalmente se acercó a Witte y, de repente, exclamó. Primer ministro. Sálveme, por favor. ¿De qué está hablando? Usted sabe mejor que nadie cuánto le he sido fiel al imperio durante mi tiempo como ministro de guerra. Siéntese primero. ¿Le sirvo un té o prefiere algo más fuerte? Vodka, por favor. Como ya no había asistentes presentes, Witte trajo una copa y le sirvió él mismo. El general Kuropatkin aún no estaba cerca de su jubilación, así que no parecía que viniera con prisa por algo relacionado con ello. A pesar de no ser un héroe de guerra, seguía siendo un líder respetado, especialmente como precursor de las reformas militares. ¿Qué podría haberlo traído aquí tan apurado? General, siempre lo he admirado. Es un hombre que, siendo de origen plebeyo, llegó a general de ejército en el conservador mundo militar. Quien haya oído hablar de su liderazgo en la batalla de Geotepe en su juventud no puede dudar de sus habilidades. Era un militar sobresaliente, y por eso, a pesar de no ser noble, había sido ministro y alcanzado el rango de general. Pero, ¿pedir que lo salve? ¿Qué significa eso? Los imbéciles que solo calientan sus sillas y sueñan con colgarse otra medalla pueden permitirse ignorarlo, pero yo, que he llevado a cabo reformas en el alto mando, lo sé. No todo, claro. Quizá no con precisión. Pero no puedo fingir que no sé nada al respecto. Entonces, ¿de qué está hablando exactamente?
Que alguien mayor que él mostrara un aspecto tan debilitado, para Witte, aquello pasaba de ser lamentable a volverse casi exasperante. Sin embargo, las palabras que siguieron fueron más que suficientes para hacer que la copa que estaba levantando le temblara en la mano. El nuevo mando militar. ¿El nuevo mando militar? Hasta aquí llega a lo que sé. No sé nada de posibles purgas ni de un golpe de estado dentro de la Guardia Imperial. Pero debe haber algo. Si incluso yo, siendo general del ejército, apenas estoy empezando a notar esto, quizá mi nombre ya esté en esa lista. Maldita sea. Por ahora, decidió ignorar los términos incomprensibles que mencionó después, como purgas o golpe de estado. Witte sintió la necesidad de repasar cuidadosamente lo que había dicho el general Kuropatkin. ¿Existe un nuevo mando militar en este país? Sí, se ha formado. No, para ser exactos, lo han creado. Y ahora está completo. ¿Quién? ¿Quién ha hecho semejante locura, cuando el ejército imperial sigue plenamente activo? Si tal grupo existía, su sola presencia constituía una traición y era algo que debía resolverse cuanto antes. Otra organización secreta dentro del ejército ya sería un crimen de alta traición, pero una facción que se llamara a sí misma Nuevo Mando Militar. ¿Quién demonios sería tan loco? ¿Acaso algún gran duque que no puede aceptar su destino? ¿O un gobernador general? No podía ser la Guardia Interior ni la Ojrana, ya que, aunque trabajan con el ejército, ambas están organizacionalmente separadas. El zar, su majestad. Sin embargo, con un tono inquietante, esa fue la respuesta que salió de la boca de Kuropatkin. Witte no sabía qué responder. En su lugar, solo llevó la copa a sus labios. Parecía que necesitaría beber un poco más antes de seguir hablando. Capítulo 60. Cuando Kuropatkin ascendió a teniente general, no habían pasado muchos años. Los habladores, siempre ansiosos por criticar, se burlaban del nuevo zar llamándolo el zar incoloro. Un emperador que ni siquiera había sido preparado como heredero. Sin experiencia práctica, despreciado por su padre, relegado al ejército como un incapaz. Los nobles decían que pasarían 10 años y aún no sería capaz de manejar ni un solo asunto de Estado. Afirmaban que su carácter débil y amable no era adecuado para un monarca. Y entonces, pasaron unos años más. La Duma Nacional era un caos constante, y los nobles, con confianza desbordante, seguían proclamando que la Duma jamás amenazaría su poder. Fue entonces cuando el zar empezó a liderar las reformas directamente. Una reforma impulsada por un zar sin educación. ¿Acaso no era algo para burlarse a simple vista? Kuropatkin estaba seguro de que la reforma agraria no solo fracasaría, sino que se convertiría en un obstáculo permanente para el zar. Y al año siguiente. Ya no se escuchaban las risas y charlas de los nobles en la capital ni los rumores de las disputas caóticas en la Duma. Porque todos estaban muertos. Aquellos que fueron atrapados no terminaron en campos de concentración ni en prisiones. El zar mató incluso a nobles, revocó sus títulos y borró sus familias enteras de la historia. Y los diputados de la Duma que representaban regiones, organizaciones, religiones o clases sociales. Aquellos que solían apuntar con el dedo, llenos de convicción, y amaban sermonear a los demás, callaron tras una sola entrevista con el director Sekerinsky en los sótanos de la Ojrana. Como si les hubieran cosido la boca. Fue entonces cuando el imperio lo comprendió. El zar no era realmente incoloro. Y además, que durante todo ese tiempo, había estado redactando en silencio su lista de eliminaciones. Una auténtica gran purga, la mayor desde los días de su majestad Alejandro II, casi medio siglo atrás. Fue solo cuando las calles quedaron manchadas de sangre hasta los tobillos que Kuropatkin lo entendió. Estas reformas y purgas no fueron actos espontáneos. Llevaban preparándose desde hacía mucho tiempo. Quizá desde el momento mismo de su ascensión, el zar había estado planificándolo todo paso a paso. Por suerte, al menos el ejército no sufrió tanto en aquella época. Aunque los gendarmes militares se movían por todos lados arrestando personas, quienes eran atrapados no morían de inmediato. Y el año pasado terminó la guerra. Fue una victoria aplastante, y el ánimo en el ejército estaba en su punto más alto. Se distribuyeron medallas en abundancia, y el manejo del período posbélico por parte del primer ministro Witte fue impecable. Sin embargo, al analizar aquella guerra un poco más a fondo, Kuropatkin no podía sonreír. El índice de bajas solo fue favorable en defensas.
La gran victoria en la última batalla fue porque el enemigo ya estaba debilitado, no porque nuestras tropas fueran fuertes. El ejército del lejano oriente. Su calidad es de un nivel completamente diferente al de nuestras tropas regulares. Basta comparar, de manera sencilla, al cuerpo de Siberia con el ejército del lejano oriente. El nivel de los comandantes, la intensidad del entrenamiento, la doctrina de combate, incluso las estructuras organizativas. Todo, de principio a fin, era diferente. ¿Acaso no eran parte del mismo ejército imperial? ¿Es porque recibieron más presupuesto? ¿Por las particularidades de la región del lejano oriente? ¿O porque sus gobernadores y oficiales eran figuras históricamente excepcionales? No. No podía ser solo eso. A los ojos de Kuropatkin, quien en su tiempo como ministro había liderado reformas en la estructura del mando militar, había razones más profundas ocultas. Pasó días investigando las diferencias entre estos dos ejércitos imperiales hasta que se dio cuenta de un hecho innegable. El nuevo cuerpo militar. Ese ejército no era como las fuerzas tradicionales del imperio. Era un nuevo cuerpo militar. Mientras al ejército regular se le asignaban 6 ametralladoras por regimiento, el ejército del lejano oriente tenía una en cada compañía. Además de contar con suministro constante de rifles Mosin Nagant, también experimentaban con la incorporación de nuevas armas de fuego. El ejército del lejano oriente había estado preparándose incansablemente para la guerra, mostrando al enemigo un campo de batalla que no estaba previsto en las doctrinas de combate tradicionales. Y, ese nuevo cuerpo militar es superior al actual ejército imperial. La guerra lo demostró. Un nuevo cuerpo que sustituirá al antiguo ejército. Entonces, junto a ese cambio, inevitablemente seguirán las consecuencias sangrientas. ¿Por qué el zar se casó con la hija de un conde militar como Elston? ¿Por qué los allegados del zar, provenientes del ejército, están todos vinculados al lejano oriente? ¿Cómo pudo surgir una brecha tan grande entre el ejército del lejano oriente y el resto del ejército imperial en tan pocos años? No, no puede ser. Maldita sea. Cuando yo propuse la reforma de los mandos, ni siquiera nos dieron presupuesto. ¿Por qué se cambió mi proyecto de reforma del ejército a una simple reforma de mandos? Fue porque no había dinero. Era injusto. Había dedicado toda su vida al ejército y al imperio, y ahora lo trataban como a un desecho, expulsándolo sin más. Desde lo más bajo, siendo un plebeyo sin dinero ni conexiones, había ascendido hasta esa posición. Y ahora, al final, ¿lo despedirían? Sin embargo, tampoco podía oponerse a un nuevo cuerpo militar que ya había demostrado su eficacia en innumerables batallas. Yo también. Yo también fui uno de los mayores defensores de la reforma militar. En ese caso, bien. Mejor subirse al tren. Aprovechar la corriente de la época. Después de todo, el ejército había sido un mero patio de recreo para los nobles. Era el momento de una reforma completa. No sabía si esto acabaría como una purga de las fuerzas armadas obsoletas o en qué otro resultado derivaría. Pero, como general, Kuropatkin era consciente de que se avecinaba un viento de cambio. Y en cuanto tuvo esa revelación, se dirigió directamente al palacio de verano. Primer ministro. Sálveme, por favor. Primero debía aferrarse a alguien cercano al zar, alguien en quien confiara. El primer ministro. Entonces, esta noche te presentaste aquí agarrando al general del ejército por el cuello. No fue por el cuello, sino simplemente para preguntar acerca de las intenciones de su majestad. Si esto no es más que un malentendido, que me lo aclaren y Kuropatkin recuperará la paz mental. Así que, resumiendo. El primer ministro escuchó la teoría de Kuropatkin, que sonaba más a un lamento desesperado, y pensó que tenía algo de sentido. Tanto como para venir a buscarme sin siquiera terminar su jornada laboral y comenzar a interrogarme. ¿Pruebas? El ejército del lejano oriente, bajo el mando del gobierno general de Amur, es un ejército ideal, aunque reducido en número. El gobierno general de Amur está encabezado por personas de absoluta confianza de su majestad. El resto del ejército imperial no tendrá más remedio que seguir sus pasos. Pero, ¿por qué? Todo el ejército ya me es leal. El por qué, la pregunta más importante, quedó sin respuesta. Yo, que heredé la lealtad de todas las regiones y generales del ejército por el simple hecho de mi sangre imperial, ¿por qué habría de desmantelar mi propia base de apoyo? No es convincente.
Porque desea una lealtad aún más fuerte. ¿Crees que estoy planeando un golpe de estado con la guardia? Es una broma. Relájate. ¿Por qué se queda callado? Ahora parezco alguien tan obsesionado con el poder como para planear un golpe interno. Aún así, me sentí intrigado al ver a Kuropatkin, temblando como una hoja, pero con los ojos llenos de determinación, sin rendirse del todo. La reforma militar ya estaba en los planes, pero no es el momento aún. Todavía no hemos terminado de saborear el dulce botín de nuestra victoria contra China como para invertir en el ejército. Si tuviera que describir al ejército de este país con una sola frase, diría: un país pobre no puede tener un ejército rico. Conozco bien las reformas de mando que Kuropatkin intentó implementar en el 98. Lo que realmente quería cambiar eran la educación de los oficiales y la estructura de los rangos inferiores. Sin embargo, por falta de dinero, las reformas que impulsó se limitaron a unos pocos ajustes en la alta jerarquía, la abolición del castigo físico en las unidades de campaña y algunas mejoras en las cocinas de campaña. El motivo por el que sus reformas fracasaron era muy simple. Fue durante el apogeo de la reforma agraria. En ese entonces, nadie estaba dispuesto a escuchar peticiones de presupuesto para el ejército. Cuando la guerra terminó, planeé implementar reformas militares en un período de 2 años si todo iba bien, y 4 años como máximo. La idea era enviar lentamente a los viejos estorbos a sus casas, y permitir que los rangos inferiores ascendieran. Calculé que, para cuando llegara la Gran Guerra, serían al menos funcionales. Y en esos planes, Kuropatkin no tenía lugar. El Alexei Kuropatkin que conocía era un general derrotado en la guerra ruso-japonesa, un comandante incapaz. Sin embargo, como si quisiera demostrar que no había llegado a ser general por simple casualidad, vino corriendo a toda prisa y me dijo: sálveme. Este hombre debería dedicarse a la política, no al ejército. Su instinto, su capacidad de decisión y su audaz determinación son impresionantes. ¿Acaso vino hasta aquí, captando y entendiendo un plan que ni siquiera yo he concretado todavía? Esto ya lo pone fuera del alcance de un hombre común. Un comandante incapaz, pero un general extraordinariamente astuto. Recordé brevemente las reformas que intentó implementar en 1898. No era un buen líder en el campo de batalla, pero pensar que era completamente incompetente sería injusto. Ahora que lo pienso, ¿fuiste tú quien propuso por primera vez el sistema de suboficiales de larga duración? Así es. Extendió el período de formación de los oficiales de 2 a 3 años y fundó 7 academias militares. Aunque fracasó en algunos aspectos como la comida, ropa y vivienda debido a la falta de presupuesto, logró cierto impacto positivo. También construyó campamentos de entrenamiento, comprando terrenos por 1,5 millones de rublos. Fue Kuropatkin quien diseñó el programa de formación para los oficiales de logística. Además, trabajó en la normalización de los salarios, los subsidios para viviendas, la mejora del sistema de ascensos y la elevación de los estándares morales de los soldados mediante actividades como la lectura y los juegos. Con todo esto, me surge una nueva pregunta. ¿Cómo diablos terminó este hombre siendo conocido como uno de los generales más incompetentes de Rusia? Tomemos como ejemplo al ejército estadounidense de una época similar. Durante la Gran Guerra, cuando el ejército estadounidense vio cómo los ejércitos europeos caían a pedazos, decidieron reformar sus fuerzas armadas. En 1916, aprobaron la Ley de Defensa Nacional, que incluía medidas como la movilización industrial en tiempos de guerra y la requisición de vehículos. Sin embargo, su punto central fue la institucionalización del programa de formación de oficiales, ROK. Leonard Wood, quien promovió la necesidad de esa ley y preparó el terreno para su implementación, se convirtió en una figura legendaria como fundador del ejército moderno estadounidense y pensador en materia de reforma militar. Por otro lado, ¿qué pasó con Kuropatkin? Carece de liderazgo, es indeciso, y no se adapta a los riesgos y cambios constantes en el campo de batalla. Esa es su evaluación como comandante en campaña. Pero si observamos sus ideas, la logística de los distritos militares depende en gran medida de los CENSBOs locales. Entonces, ¿cómo planeamos manejar el suministro de alimentos en tiempos de guerra? Nada de CENSBOs ni de intermediarios. Todo debe ser conservas de fábrica. Solo conservas. ¿No bajará la moral si solo comen esas conservas insípidas? Podemos complementarlas con vodka.
Aprobado. Este hombre entiende perfectamente al ejército del Imperio ruso. Boca y conservas. Alimentos que no se estropean fácilmente, fáciles de transportar y capaces de prevenir enfermedades masivas como la intoxicación alimentaria. Por último, el general Kuropatkin se oponía a la guerra ruso-japonesa, ¿verdad? Incluso Witte reconoció la necesidad de esa guerra. Se opuso a la guerra, pero terminamos ganando una victoria aplastante. Probablemente, eso redujo significativamente su influencia. En aquel entonces no comprendía bien la situación en el lejano oriente. Supuse que nuestra única estrategia sería una guerra de desgaste y retraso, pero no confiaba plenamente en la capacidad logística del imperio. Ya veo. Esto coincide con la historia original. Según sé, Kuropatkin fue casi el único general ruso que se opuso a la guerra ruso-japonesa. ¿Qué hacer con este hombre? Si lo dejo ir, sería un milagro que no terminara divulgando mis planes, como ya hizo con Witte. Tal vez, aunque no sé qué tan probable sea, Kuropatkin estaba destinado a destacar como administrador militar, más que como comandante. De hecho, el simple hecho de que tuviera ese espíritu reformista en un ejército tan miserable como este demuestra que no es un incompetente cualquiera. General Kuropatkin. Sí, Su Majestad. Tienes razón. Planeo reorganizar completamente el ejército, y no te había considerado para ese proyecto. No soy más que insuficiente, Majestad. Pretende aceptar esto con calma, pero este hombre no es un soldado leal. Es más bien un oportunista. Y siendo así, no va a dejar pasar la oportunidad que ahora tiene frente a él. Las reformas que intentaste implementar en 1898. Inténtalo de nuevo. Majestad, es difícil añadir un gasto no previsto en el presupuesto actual. Como era de esperar, Witte no tardó en protestar. Es probable que, si fuera por él, habría traído a Kuropatkin para pedir dinero de alguna parte. Comienza con las academias militares. Un programa de 4 años. Reúne las escuelas dispersas por todo el país y reformemos la educación desde la base. Si haces un buen trabajo, también te encargaré otras reformas militares. ¿Qué opinas? ¿Qué sucederá si fracaso? Será difícil que vuelvas a presentarte ante mí. Así que, vivir o morir. No dije que lo mataría. Si resulta ser incompetente, simplemente se retirará y descansará en su casa. ¿De qué me sirve matar a los viejos que me son leales? Agradezco la nueva oportunidad. Lo intentaré. Bien. Habla con Witte para ajustar los detalles. Kuropatkin aceptó mi propuesta con resolución. Alexei Kuropatkin, el general más incompetente del Imperio ruso. Veremos si realmente la historia tenía razón o si fue una figura trágica malinterpretada. Fin del capítulo 60.